Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para estudiar juntos la lección de escuela sabática, la lección número 7, que es titulada El pan y el agua de vida. Esta lección que vamos a poder compartir en esta ocasión es realmente una importante lección que nos llevará a lo largo de lo que pasó después de cruzar el Mar Rojo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel allí en el Éxodo? Pero antes de entrar en la lección y el estudio de esta mañana, quiero invitarles a que puedan conocer al panel que está conmigo en esta ocasión. Tengo al pastor Manrique a mi mano derecha. Pastor, bienvenido al programa. Gracias. Siempre un honor tenerte a ti con nosotros en este programa. Y a mi mano izquierda, al pastor Valenzuela. Pastor Valenzuela, qué placer tenerte aquí nuevamente. Gracias. Un honor. Placer. Amén por eso. Tenemos dos personas muy importantes y la verdad que colaboran mucho con el ministerio, trabajan acá y podemos pues agradecerles por su tiempo. Pero antes entonces de entrar en el estudio y poder compartir este panel, voy a invitar a que mi hermano, el pastor Valenzuela, nos dirija en oración y el pastor Manrique que nos puedas leer el versículo de clave de esta semana que se encuentra en Éxodo 16, el versículo 28 al 30. Amén. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre, Señor, alabado sea tu nombre por las maravillas que muestras cada día para nosotros. Una de ellas, Señor, es esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos abrirla, Señor. Te suplicamos, Padre Celestial, puedas perdonar nuestros pecados. Amén. Y puedas, Señor, llenarnos de tu Santo Espíritu para que hoy, Señor, podamos nosotros estudiar, comprender, Señor, analizar, pero también aceptar, Señor, tu palabra tal cual tú lo deseas. Padre Celestial, pedimos también por la audiencia que está, Señor, siempre presta a escuchar tu palabra, aprender, Señor, junto a nosotros. Queremos suplicarte por ellos y que todo lo que podamos aprender, Señor, no se quede guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, sino podamos compartirlo también al mundo entero. Amén. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a mirar Éxodo, el capítulo 16, el versículo 28 al versículo 30. Éxodo 16, 28 al 30. Dice el Señor en su palabra. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Muy bien, gracias pastor. Muy bien, estamos entonces entrando en este repaso, esta lección, que nos va a llevar en realidad en el recorrido después del Mar Rojo hasta el Sinaí. Y vamos a analizar en esta semana 5 historias que son muy interesantes y particulares que pasaron con el pueblo de Israel en ese primer trayecto, en esa primera parte. Vamos a ver también lo que Dios hizo en favor de este pueblo para que puedan tener o suplir sus necesidades físicas. Y también vamos a ver cómo el Señor intervino de manera poderosa en favor de este pueblo, a pesar de que ellos no siempre estaban dispuestos a confiar en el liderazgo que Dios estableció a través de Moisés. Pero bueno, vamos a analizar estas 5 historias. 2 tienen que ver con algo de agua y también otra tiene que ver con la historia de cómo Dios provee del maná en el desierto. Y finalmente también veremos la historia acerca de cómo Jetro visitó a su yerno, a Moisés, y luego veremos una aplicación importante de cómo el pan y el agua de vida es Cristo. Pero con esto en mente vamos a iniciar este recorrido y voy a invitar tal vez al pastor Valenzuela que nos lea en Éxodo 15, versículos 22. Vamos a comenzar allí para comenzar en este recorrido y vamos a iniciar allí, en realidad vamos a iniciar en el día domingo, lo que pasó con este importante primer paso del pueblo de Israel. Pastor. Vamos a leer Éxodo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Muchas gracias. Vamos a parar aquí brevemente porque creo que es importante que analicemos este primer aspecto, ¿no? Vemos allí en la historia que Moisés es el que dirige al pueblo. Moisés es el que toma la decisión, por decirlo así, de seguir en esta dirección al Ashur, allí en el desierto de Shur, para llegar en dirección a Sinaí. Obviamente Moisés estaba siendo dirigido por Dios. Moisés no era un hombre que tomaba decisiones por impulso humano o por su propia decisión, había aprendido a confiar en la decisión de Dios. Pero en este pasaje es importante recalcar de que Dios
le da a él el liderazgo y él toma esa decisión de seguir en esa dirección, en ese camino. Es muy común nosotros que a veces nos olvidamos de que los hombres que el Señor establece como líderes en su pueblo, muchas veces son hombres que están consagrados a Dios y la dirección del pueblo de Dios está quizás en sus manos, pero si se someten al Señor, tenemos que seguir confiando en ellos y seguir su dirección. Vemos aquí que la dirección de Moisés aparentemente les lleva por un pasaje sin agua. Ahora, ¿qué podemos decir al respecto de este primer pasaje? Compartir, Pastor Manrique. Yo quisiera comenzar diciendo que mientras Dios guía a su pueblo, también es la oportunidad de Dios para probar a su pueblo. Y lo primero que veo aquí es una prueba que tiene que enfrentar el pueblo de Israel. Y una prueba porque ahora no había agua. Ahora, ¿cómo es posible que el Dios que los había liberado de Egipto, manifestándose poderosamente con las 10 plagas, cómo es posible que el Dios que había abierto el mar rojo para que pasaran en seco, cómo es posible que ahora no hiciera provisión de agua? Bueno, la Biblia no dice que no tenían agua, posiblemente tenían, pero ya en 3 días el agua se había acabado, ¿verdad? Y el desierto es un ambiente agreste, no solo por su calor, sino su sequedad, que necesita que finalmente haya agua. Y el agua es vital para la existencia humana. Sí. Entonces ahora lo que viene es la prueba. Dios los va acompañando, pero ellos ahora murmuran. Miren, siempre que alguien experimenta necesidades y esas necesidades no pueden ser suplidas, pues hay queja, hay murmuración. Pero encontramos a un pueblo que en lugar de clamar a Dios murmura. Y aquí encontramos también el contraste con el líder. Mientras el pueblo murmura, ¿qué hace el líder? Clama. El líder habla con Dios. Y bueno, precisamente hablábamos ahora detrás de cámaras con el pastor Valenzuela, que nos comentaba que el líder visible era Moisés. Y siempre la gente quiere buscar un culpable de todo lo que pasa. Siempre están buscando un culpable. Claro. Y entonces, pues aquí no dice que le echaron la culpa a Dios, pero sí le están diciendo de alguna manera le están diciendo al líder, mira lo que Dios hace. Versículo 24 ahí de Éxodo, el capítulo 15. Y quizás leamos el 24 y el 25. ¿Quién quiere leerlo? Vamos a leer. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatus y ordenanzas, y allí los probó. Estatutos y ordenanzas. Estatutos, perdón. Correcto. Entonces, noten, nuevamente quiero hacer énfasis en este importante contraste. La gente murmurando. ¿Qué es murmurar? El diccionario define murmurar como hablar entre dientes, pero es hablar mal de otro y hacerlo así sosegadamente, calladamente. Alguien tuvo el valor de decir, oye Moisés, pues mira, esto es lo que la gente está murmurando allá, ¿verdad? Lo que están comentando. Entonces, por favor, pues tú eres nuestro líder, haz algo. Y pues lo que Dios, o mejor lo que Moisés sabe hacer muy bien, es hablar con Dios. Moisés habla con Dios como un amigo, como lo dice la palabra del Señor en Éxodo 33:11. Y ahora, pues es la oportunidad para decirle, bueno, Señor, mira al pueblo. Y lo interesante es la misericordia de Dios. O sea, cuando Dios tiene, miren, a Dios le gusta que le pidamos cosas. Dios pudo haberles dado agua antes de que murmuraran. Pero Dios esperó finalmente que ellos sintieran la necesidad para que pidieran. La pregunta es, ¿por qué Dios tiene que esperar a que la gente haga comentarios o a que la gente sienta la necesidad para crear una dependencia? A que cuestionen, ¿no? Es muy interesante. ¿Saben? La naturaleza del ser humano, desde que el pecado entró a la vida de nuestros primeros padres, ha sido la de culpar, ¿sí? Y lo hemos visto en el relato de Génesis, ¿no? Donde claro, la mujer empieza a aventar culpas para todos lados y el hombre también, ¿sí? Entonces, la naturaleza del ser humano es buscar un culpable. Y no podemos culpar al pueblo de Israel por eso. Es el pecado en el ser humano el que ha hecho que nosotros señalemos y busquemos un culpable, pues para desquitar nuestra frustración, tal vez, para sacar el enojo que sentimos por dentro, aun cuando sea nuestro el problema, ¿no? Y aquí se van sobre el líder. O sea, nosotros, el ser humano,
al primero que mira, a ese culpa, ¿no? Y en otras circunstancias, el primero que estaba enfrente de ellos era Moisés. Era el líder visible, era lo que ellos podían ver, era a lo que ellos podían señalar. El ser humano señala, y si tú no ves algo para señalar, empiezas a buscar a quién señalar. Entonces, estaba Moisés ahí, era su líder, era el que estaba presente, y lo señalan a ellos, a Moisés, perdón. Y cuando ya el pueblo señala a Moisés, entonces empieza a levantar uno, otro. Entonces el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés. Es interesante que este problema siga existiendo hoy en nuestros días. ¿Sí? Sí. Y el asunto de esta situación, ¿no? Es que, como mencionaba usted, pastor, ¿no? El tema es que perdemos de vista la oportunidad de dependencia de Dios, de confiar en su palabra cuando nos vemos del frente a circunstancias difíciles. Y el corazón carnal dice, echo la culpa. Voy a culpar a quien sea, al primero que se me aparece, o en este caso a los líderes locales o de la iglesia, etc. Sin embargo, Dios lo que estaba esperando, como usted mencionaba, es de que haya una dependencia de Él y que pidan al Señor y que Él les daría la respuesta a sus necesidades. Ahora, ¿qué hace el Señor? Porque es importante notar de que la respuesta a esta queja, a esta murmuración, Dios le indica a Moisés, porque Él intercede. Él, como un líder verdaderamente espiritual, no lo toma personal. ¿No? Yo creo que también es importante, y es un llamado a los líderes, ¿no? Sí. ¿Cómo reaccionamos ante la murmuración de la gente? Exacto. Con mansedumbre. Con mansedumbre, Como hizo Moisés. como hizo Moisés, ¿no? Porque también no podemos, o sea, hay líderes que no siguen el concepto del Señor y que no están en el camino de Dios. Pero los que están en el camino de Dios deben aprender también a confiar en el Señor y llevar su carga al Señor. Y Dios da la respuesta. Sí, hermano. Sí, y hay algo bien interesante, es que la lección trata de enseñarnos, de mostrarnos que el ser humano va a tener conflictos, ¿sí? Va a tener conflictos. El problema no es si pasamos o no pasamos esos conflictos. El problema es, y la lección quiere recalcarlo, ¿cómo? O sea, ¿con qué actitud? ¿Cómo nosotros enfrentamos esos conflictos? ¿Sí? El pueblo de Israel pasó la necesidad de agua. Dios la suplió. Ya pasaron la necesidad. O sea, ahorita ya no hay necesidad porque Dios ya suplió, como lo dice el versículo 25. Dios ya suplió la necesidad del agua. Pero el problema no radica en que tuvieron y ahora ya no tienen. El problema radica en que su actitud, ¿sí? ¿Cómo fue que pasaron esa necesidad? Y esa actitud es la que recalca, ¿verdad?, el libro de Éxodo en este momento, que la actitud de ellos fue una actitud de murmurar. ¿Sí? Una actitud de buscar culpable, una actitud nefasta, por así decirlo, ¿no? En contra de un líder que lo único que estaba siguiendo era las directrices de su líder espiritual, que es nuestro Dios. Déjame decir aquí, pastor, rápidamente algunas cosas. Número uno, la murmuración es un pecado. Lo vamos a encontrar a lo largo de la Biblia. Citemos solo un texto de Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2, 14 dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y sin discusiones. Y luego dice, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios. O sea, y sin mancha. La Biblia está diciendo que la murmuración no debiera estar en los hijos de Dios. Y si tú eres miembro de la iglesia, si tú hablas de tus líderes, si tú hablas de tus pastores, quiero decirte que estás en mal camino. Estás en pecado, estás cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Ahora, Dios tenía paciencia con Israel porque salía de Egipto y había que formarlo, había que prepararlo, ¿verdad? Exacto. Pero ya nosotros llevamos, ¿cómo es posible que alguien lleve 15, 20 años en la misma cosa, no? Ok, eso es un pecado. Número dos, el pueblo de Dios y toda persona puede enfrentar amargura después de grandes victorias. Eso quiere decir que el hecho que Dios nos haya dado grandes victorias no quiere decir que en el futuro no experimentemos amarguras. Si usted cree que la vida cristiana va a ser solo una vida de victoria, de victoria, de victoria, quiero decirte que eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios nos da victorias, pero que también habrán problemas. Y aquí enfrentamos esto, una prueba. Otro asunto interesante es que la murmuración no soluciona nada. La queja no soluciona nada, pero la oración sí. Moisés oró. Amén. Y Dios le dijo, mira ese árbol que está ahí. Ahora, aquí va lo otro que quiero puntualizar. No es que el árbol tuviera un poder.
Claro que no. El árbol no tenía ningún poder, o el pedazo de rama que cogió, o el palo que cogió. El poder lo tiene Dios, pero Dios lo que quiere mostrar aquí es que Él obra el milagro, pero usa el instrumento humano. Que Él y los hombres trabajan unidos para poder conseguir cosas. Así que si Dios te llama a ti como líder, como hermano de iglesia, y te dice que hagas algo, Él hace la mayor parte siempre. Pero Él quiere que estemos como sus instrumentos por una razón, la misma que ya cité hace momentos atrás. Dios quiere que dependamos de Él. Y finalmente, Dios transforma las experiencias amargas en experiencias dulces. Amén. Y aunque podemos pasar un momento difícil hoy, Dios por su gracia, por su misericordia, cambia eso. Amén. Quisiera que leamos el versículo 26 y de esta respuesta que hace Dios a esta prueba amarga, esta prueba difícil. Porque dice el versículo 25 allí que el Señor dio ordenanzas y también los probó. Las dificultades o las pruebas que Dios nos permite pasar es para desarrollar en nosotros esa dependencia y esa confianza de buscarle a Él sobre todas las cosas. Y noten lo que el Señor dice en el versículo 26 de Éxodo 15. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Quiero hacer solamente énfasis en esto porque tenemos que movernos al siguiente día, pero interesante que el Señor, en su respuesta al darles esta agua dulce, a transformar el agua amarga en dulce, el Señor va más allá de lo que necesitaban. Les da una promesa de sanidad y restauración si ellos aprendían a dejar de murmurar y escuchar su voz y estar dispuestos a depender de Él. Si escuchan mi voz, si guardan mis mandamientos, miren, no solamente les provee del agua dulce, pero les voy a dar la certeza, la promesa de que ninguna enfermedad de las que cayeron en Egipto caerán sobre ustedes, porque yo soy Jehová, tu sanador y restaurador. Es decir, vemos esta promesa del Señor con la condición de no murmurar, como usted pastor me mencionaba, y de estar dispuestos a confiar y seguir la instrucción de Dios. Y esto, pues, por supuesto, es algo que en el tiempo que vivimos, es algo que Dios también quiere hacer. Vivimos en un tiempo de mucha enfermedad. Tristemente, dentro del pueblo de Dios hay muchos enfermos. Y hay enfermedades que el Señor permite, como en el caso, por ejemplo, de Job, donde son pruebas para desarrollar nuestra confianza en el Señor. Pero también hay enfermedades que traemos en nuestros cuerpos por haber sido rebeldes a la instrucción divina de cómo guardar el cuerpo, de cómo instruir el cuerpo, cómo guardar sus mandamientos. Entonces tenemos que tener también este concepto de que si sufrimos hoy en día alguna situación física, Dios quiere sanarnos, quiere restaurarnos, pero no podemos entrar o esperar esa respuesta del Señor si estamos con un corazón de rebelión y murmuramos en medio de la aflicción. Así que con esto, no sé si hay un comentario final al respecto, porque tenemos que avanzar. Simplemente la victoria que Dios les da después de que viene esa promesa extraordinaria. Sí. Llegaron luego a Elim, dice el verso 27, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces noten ustedes, viene un momento de prueba, no hay agua, pero Dios tenía ya una provisión hecha más adelante. Si se hubieran esperado un poquitito más, sin murmurar, hubieran llegado a la fuente de las aguas. Pero Dios es tan misericordioso que aún así le respondió a su necesidad y luego los condujo a ese lugar de paz. Muy bien. Donde pudieron descansar. Y hay algo que la lección menciona, y eso es bien importante. Dice, gran parte del crecimiento espiritual del pueblo de Israel, no solo de él, sino de todos nosotros, los hijos de Dios, depende de cómo enfrentamos los desafíos. ¿Sí? Así es. Y esa es La la actitud. cosa, la actitud, cómo respondemos. Ok, vayamos al el día lunes y vamos a analizar aquí esta siguiente parte que pasa inmediatamente después de esta experiencia. Y es acerca de cómo Dios provee al clamor nuevamente del pueblo por alimento físico.
Estaban en un lugar de palmas y de agua y todo esto, pero ¿qué sucede con el pueblo de Israel? Bueno, tuvieron que salir de allí, estaban en camino, recuerden que estaban en un proceso y tenían que seguir hacia el Sinaí, donde Dios había indicado a Moisés de ir. Entonces vamos a ver qué sucede allí brevemente. Yo sé que hay mucho que leer, pero por el tiempo quisiera simplemente que leamos versículos 1 y 2 de Éxodo 16. Pastor, tal vez Valenzuela, si nos puede leer. Vamos a leer. Capítulo 16, versículo 1 y 2. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Mira cómo tan rápido, ¿no? Apenas salen, Dios proveyó milagrosamente el agua, les dio un lugar de descanso, un paraje de descanso. Ahora que llegan al desierto, toda la congregación murmuró nuevamente. Vuelve al pecado nuevamente de murmurar. Y noten lo que es el versículo 3. ¿Qué es lo que dijeron específicamente? Versículo 3, si nos puedes leer, por favor. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. No sé. No, pues yo pienso que aquí están siendo un poco exagerados, ¿no? Ningún esclavo gozaba de todas esas cosas, pero también entiendo que en medio de la escasez que tenían en ese momento, porque estaban en el desierto, pues el recordar y el remembrar aquellos momentos decían, no, pues allá teníamos mucho, aquí el asunto está un poco exagerado. No obstante, recuerden que hay murmuración, como ya lo dijimos, es el mismo pecado. Mire, nosotros venimos de culturas, ¿no? Nacemos en medio de una sociedad y adoptamos esos hábitos malos o buenos de esa sociedad. Muchos de nosotros en los países latinoamericanos venimos de sectores donde se critica a todo mundo, comenzando que se critica a los gobiernos, se critica al vecino, se critica al amigo, se critica al pastor, y bueno, y es difícil que el pueblo de un momento a otro tenga ese cambio. Dios tenía que prepararlos para que fueran haciendo ese cambio. Pero nuevamente viene aquí el momento de prueba, otra segunda prueba. Dios los prueba y obra maravillas. Pero Dios sabe qué cosas necesitamos desde antes que las pidamos, pero ellos como que no eran conscientes de eso. Y entonces ahora encontramos al pueblo diciéndole a Moisés, mira, nosotros lo que teníamos en Egipto, no tenían nada, no tenían libertad, no Claro. tenían ese. Por eso ellos clamaron, Señor, líbranos. Por eso aparece Moisés, porque el pueblo clamó, el pueblo ya estaba cansado de la esclavitud. Así que de esos exagerados tenemos a veces, ¿no? Y tristemente, pastor, el pecado de la murmuración o de la queja es un pecado contagioso. La pluma inspirada nos habla claramente de que el grupo que iniciaba estas quejas era la multitud mixta. Y son los que incitaban fácilmente a que todos se unan a ese clamor. Como usted mencionaba, era falso de que tenían abundancia y que vivían a sus anchas. No, era la esclavitud. No hubieran pedido por un libertador entonces. Exactamente, vivían en esclavitud, pero tan fácil uno cae en este grupo de rebelión y de quejarse. Somos tan prestos a entrar en esa mentalidad y hay que cuidarnos de esto. Hay de aquellos que se quejan. Yo recuerdo tristemente varios ejemplos en la experiencia que he tenido a lo largo de los años de personas que son quejosas. Esa actitud y ese espíritu contagia a toda la congregación. Sí. Una persona que se queje y que se murmure va a encontrar simpatizantes muy rápidamente. Sí, señor. Y son los que tienden a hacer el mayor daño a la fe de las personas, a la confianza en el Señor y en la forma como Dios obra a través de sus líderes o su iglesia. Y por eso es que hay que tener cuidado de no caer en ese pecado. Y por supuesto, en el caso de Israel, vemos de que se quejaban contra Moisés, clamaban de que le estaban matando de hambre cuando Dios había provisto para ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios hace para proveerles? A pesar de su queja, a pesar de su sentido de murmuración. Versículo 4, noten allí lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día,
para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 5, ¿por qué dijo el Señor eso? Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Noten allí que el Señor, ¿no es cierto?, les presenta esta promesa. Les voy a dar pan y les voy a probar a través de esto si es que siguen mis mandamientos, si es que están dispuestos a confiar en mí, a entrar en esta relación conmigo. Así que por 6 días voy a darles alimento. Recojan el doble el viernes, el sexto día, recojan el doble para que pueda haber fidelidad, para que puedan entrar en el reposo del sábado, para que puedan tener una relación de confianza en el Señor. Y ese era el plan de Dios y respuesta a esa queja, ¿no? Vemos la misericordia de Dios, cómo Dios obra, aun cuando estamos con espíritu de inconformidad y de rebelión. Bueno, Dios por amor a su pueblo, obra con misericordia. Ya con misericordia convirtió las aguas amargas en dulces. El pueblo se quejó. Ahora el pueblo se queja una segunda vez que no hay comida y por misericordia Dios les provee el maná. Y aquí suceden varios milagros. El primer, quizás 4 vamos a destacar. Número 1, 4. llovía maná todos los días. Todos los días. Número 2, el viernes llovía quizás un poco más, o por lo menos puedan recoger doble ración. Correcto. Pero número 3, esa segunda ración que guardaban para el sábado no se podría ni se agusanaba, porque si guardaban de un día para otro se dañaba. Y número 4, el sábado no llovía. ¿Y qué era lo que el Señor quería mostrarles? Varias cosas, pero número 1, dependencia. Yo les voy a dar cada día lo que ustedes necesitan. Deben depender de mí. Tienen que aprender a depender de mí. Y aquí hay una lección extraordinaria, porque muchos de los cristianos hoy decimos ser cristianos, no dependemos de Dios. No, la dependencia es fundamental. Dios quiere crear dependencia. ¿Por qué? Porque así lo reconocemos a Él como el dador de todo. Sí. Que el yo quede de lado, que la suficiencia quede de lado. Y entonces, ahora, la otra lección fundamental es el tema del sábado. 40 años estuvieron en el desierto. Y escuche, imagínate tú que 6 días sales a buscar comida de lo que cae, de lo que llueve, de lo que cae del cielo. La recoges, la comen. El sexto día guarda doble porción, pero el sábado no cae. Y así una semana, y otra semana, y otra semana. 6 días salgan a buscar comida, un día no. 6 días salgan a buscar comida, un día no. 6 días salgan a buscar comida, un día no. El día que no van a buscar comida es para que me lo dediquen, para alabar, para glorificar, que yo les proveí para los 7 días. Pero este día no hay que salir a buscar comida. Y el pueblo, durante 40 años, pues aprendió que el sábado es el día del Señor, que deben guardar el sábado en santidad y que deben reposarlo. Sí, hay algo bien interesante que llama mucho mi atención. Dios no solamente enseñó a guardar el sábado, sino también mostró mediante este proceso de que tenían que guardar una porción diaria solamente, pero el viernes era doble. Aquí cabe destacar algo que el ser humano tiene en su mente y que no logramos aceptar, que una cosa es necesidad, ¿sí? Y otra cosa es que nosotros creamos que tenemos necesidad. ¿Sí? Y el pueblo de Dios venía con eso, ¿sí? Venía con eso y el ser humano lo tiene. Nosotros le pedimos a Dios, por ejemplo, un carro, pero queremos un carro del año. Sí, queremos un carro que venga y me lo den, ¿no? Y wow, ¿no? Y del color que yo quiero. O sea, Dios sabe que necesitas un carro, pero no necesitas uno del año, necesitas uno que cubra tu necesidad, ¿sí? Solamente. El ser humano a veces necesitamos este tipo de pruebas para poder ser moldeados, para poder reconocer que Dios suple nuestras necesidades. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos y no a veces lo que deseamos, porque lo que deseamos se puede echar a perder. Así como sucedía con el alimento. Si ellos recogían más en el día, ¿qué sucedía? Dice la Biblia, se llenaba de gusanos, se podría, olía feo, ¿no? Entonces, pero resulta que el sábado no sucedía eso, ¿sí? Resulta que el sábado no pasaba eso. Entonces, en la mente del pueblo de Dios estaba formándose una idea espiritual bien bonita que debemos nosotros tener en nuestra mente. Dios va a suplir nuestras necesidades, las necesidades reales, no las necesidades que nosotros creamos tener en nuestra vida, ¿sí? Porque una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que creo que necesito. Sin embargo, Dios es tan amoroso
que cuando somos fieles a Él, no solo cubre nuestras necesidades básicas. Eso ya lo promete, que Él va a cubrir nuestras necesidades básicas cuando le somos fieles. Pero Él, además de eso, da otras cosas que no son nuestras necesidades básicas. Y esta historia lo muestra. Porque ahora les había dado maná. Les voy a dar maná, no hay problema. Pero además de maná, les dio algo más. Codornices. Porque Carne. ya habían pedido carne, les dio codornices. O sea, lo que quiere decir que solo el maná suplía las necesidades, Oh, ¿sí, sí, o no? claro. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto comiendo maná? 40. 40 años. ¿Suplía todas las necesidades básicas? Claro. Perfecto. Pero miren que Dios va más allá. Además de suplir las necesidades, aquí también les dio codornices para que ellos satisfacieran su gusto de esa manera. Y ¿Sabe? saben, bueno, perdón, adelante, pastor. Sabe que, y esto nosotros podemos decir, bueno, esa es una historia del pueblo de Israel, pero hay tantas historias en la actualidad de hijos de Dios que han experimentado esto, ¿no? Con respecto al sábado. Yo recuerdo cuando llegué recién a Estados Unidos, yo tuve que irme a trabajar al campo. ¿Sí? Y cuando yo llegué a Estados Unidos a trabajar al campo, se trabajaban los 6 días, de lunes a sábado. Y yo tuve que hablar con el mayordomo y decirle, ¿saben qué? Necesito el sábado para poder descansar. Y me lo dio, pero después de que me lo dio, en las semanas que estuve trabajando con él, empezó la murmuración ahí, ¿no? Y me empezó a decir, hey, pero ¿por qué no vienes el sábado? Y yo, como una oportunidad para expresar mi fe, yo bien contento diciéndole, ¿no? Pero no esperaba que él se burlara de mí. Y me empezó a decir, no, es que la iglesia te quita tu dinero, la iglesia, esto. Y me dijo algo bien interesante, fíjense. Él me dijo, si tú guardaras todo lo que diezmas en la iglesia, al final del año tuvieras mucho dinero, me dijo. ¿Sí? Y yo me quedé pensando, y yo ya habían pasado varias semanas cuando él me dijo esto, yo me quedé pensando y viendo todo el panorama de mis compañeros de trabajo, el panorama de él, y yo lo quedé viendo y le digo, oiga, le digo, pudiera tener razón, le dije, pero hay algo como que no cuadra, le dije. Y me dijo, ¿qué es? Le dije, porque todos cobramos nuestra semana el viernes recibimos nuestro cheque de la semana. Yo cobro 5 días, todos los demás cobran 6. Pero resulta que para el día lunes la mayoría está pidiendo dinero prestado porque ya no tienen para suplir las necesidades de la semana. Y yo a veces tengo mi cheque todavía sin cambiar en mi bolsa. Entonces le dije, yo doy mi diezmo y yo devuelvo no solamente doy mi diezmo, doy mi ofrenda también. Y no trabajo el sábado, trabajo un día menos que ustedes. Y resulta que para el día lunes yo todavía traigo mi cheque completito. ¿Vives mejor? Vivo mejor. O sea, no es solamente el pasado, el presente se sigue cumpliendo. Amén. Esa misma promesa de Dios, ¿sí? En el presente. Y esa es mi experiencia, pero estoy seguro que es una experiencia tan sencilla en comparación con personas que han vivido una experiencia más extraordinaria con respecto a este tema. Amén. Para tal vez dar un cierre a esta parte, quisiera solamente afirmar algo, ¿no? El Señor les había dado una dieta especial para sobrellevar la vida entera en el desierto, que era el maná. Como usted dice, pastor, les da también, porque piden carne, les da codornices, nos da más de lo que necesitamos. Muestra la fidelidad y el amor de Dios. Sin embargo, esto, en muchas veces nosotros nos olvidamos de entender de que el plan del Señor originalmente es el mejor. Y en el caso de ellos, de pedirles este alimento, porque Dios no solo les dio una vez en esta parte, una sola vez les dio la carne, para darles el gusto, pero no podía ser ese el alimento continuo. Tenía que ser un alimento que sea apto para mantenerles sanos, porque recuerden que esto fue la prueba o la respuesta a la promesa de Dios en el capítulo 15. Seré tu sanador. Dios sabía que era mejor para su cuerpo, para su sistema, y al igual que tú mencionabas, ¿no? ¿Por qué nosotros descansamos el sábado? Es parte también de la necesidad física, de no recargar la mente con la ansiedad, con la angustia, con el trabajo. O sea, seguir los mandamientos de Dios es el mejor plan. Y aún en la parte que Dios nos dice, mira, no debes darte esos gustos todo el tiempo, de vez en cuando. Pero en realidad lo que más te conviene es mi plan, mi decisión de darte un alimento sano, ¿no? Mucha gente hoy en día no mira esto y a veces dice, mira, pero es que el tema del alimento es solo para los judíos. No, aquí Dios demuestra claramente de que eso es antes del Sinaí. El sábado es antes del Sinaí. Era algo que era para el beneficio de la gente. Así que
con eso es importante notar de que Dios quería restaurarlos. Pero vayamos al siguiente punto, al martes, porque tenemos que avanzar en el tiempo. Y este es el de la agua de la roca. Esta es una de las historias más lindas, ¿no? Porque vemos un ejemplo, un modelo especial de cómo Dios suple nuevamente esa necesidad. Y aquí vemos otra vez, la tercera vez en este recorrido hacia Sinaí, donde el Señor tiene que probarlos, a ver si están aprendiendo a confiar en el Señor. Vayamos al capítulo 17, ¿no es cierto? El versículos 1 y 2 y 3. Vamos a ver qué pasó allí. Versículos 1 al 3. Éxodo 17, 1 al 3. Estamos en el día martes, agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mire nuevamente la misma experiencia por tercera vez consecutiva. La murmuración, el mismo espíritu, como hablábamos al inicio, y el énfasis aquí es simplemente vemos qué tan fácil es caer en rebelión y murmuración. Y ese espíritu se impregna tan rápidamente que inclusive en esta ocasión, y aquí es el tema, ¿no? En el inicio, bueno, se olvidaron tan prestamente del Mar Rojo, murmuraron por agua. Dios les da el agua, les da descanso. Luego se murmuran por el pan y por la comida, porque le querían carne. Pero aquí vemos de que ya viene un espíritu aún más de mayor osadía contra Dios, de mayor rebelión, porque se ponen a tentar al Señor. Es decir, se altercó, el pueblo mudó su rostro y se enojó contra Moisés y contra el Señor. Es como que les dio rabia, por decirlo así. A pesar de haber sido ellos bendecidos por Dios de una forma sistemática y estaban mirando día tras día el maná. O sea, la evidencia estaba delante de ellos, pero era más ese deseo o ese sentido de murmuración que se apoderó de ellos. ¿Qué nos habla esto, pastor, acerca de la condición del hombre? Si yo pudiera resumir estos primeros 3 días de la lección, 4, sábado, domingo, lunes y martes, en 2 frases, yo lo resumiría de la siguiente manera. No murmures, murmurar es pecado. Y número 2, espera en Jehová. Él nunca falla. Si aprendiéramos eso, viviríamos una vida feliz. Amén. Sabríamos que Dios siempre nos da todas las cosas. Mire, en el desierto se necesita mucha agua. ¿Es así o no? Sí. Recuerden que ellos no iban únicamente personas, también iban animales. Así que se necesitaba agua para ellos y para los animales. El agua, aunque lo vamos a ver un poco más adelante, pues es símbolo de vida, o sea, es fundamental para vivir. Pero la incredulidad estaba afianzada en ellos porque venían de una cultura donde eso era común. Y ahora Dios tenía que enseñarles. Por eso Dios tiene paciencia con ellos. Pero ustedes se dan cuenta que luego y lo vamos a ver en las lecciones posteriores, finalmente hay momento en que Dios se exaspera con el pueblo, porque ¿cómo es posible que les muestra tantas maravillas, tantas bendiciones y el pueblo no avanza? El punto aquí, para mí importante, es que el hombre nunca debe reñir con Dios. Para mí ese es el punto más clave de esta lección. Nunca tienes que discutir con Dios. Sí. Dios tiene siempre la razón. Amén. Dios no se equivoca. Dios sabe qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Hay que esperar el tiempo de Dios. No querer que las cosas se hagan en nuestro tiempo. Y lo que yo destaco aquí es que el pueblo tiene que entender que Dios sabe todo y que Él va a orar en el momento correcto. Así que no riñamos con Él. La palabra del Señor muestra pues, varios textos en la Biblia, ¿verdad? Quizás me acompañan a Hebreos. Vamos a Hebreos, el capítulo 3. Y quiero que miremos en Hebreos 3, 3 versículos, el 7, el 8 y el 15. Hebreos 3, 7, 8 y 15. Alguien que me ayude con la lectura. Leamos primero el 7, luego el 8 y luego el 15. Claro.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Perdona, este versículo está haciendo una alusión directa precisamente a lo que estamos tocando. Correcto. Aquellos estaban pidiendo el agua de la roca. Así que, mira, no endurezcáis vuestros corazones. Necesitamos tener una vida de dependencia con Dios. Ahora con el 15, pastor. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si algo necesitamos nosotros es depender más de Dios, hablar más con Dios, confiar más en Dios. Amén. Yo pienso que aquí apenas se está desarrollando una relación de amistad. Y cuando se desarrolla la relación de amistad, uno como que tiene paciencia con el amigo, ¿no? Pero ese amigo quejambroso que después de que ya llevamos 3 años de amigo y siguen las mismas, entonces, oye, ya, para, ya Sí, no más. sí, ya no más. Ya te tuve mucha paciencia. Así que al principio aquí vemos a ese Dios misericordioso y amoroso. Gloria a Dios. También cuando comenzamos la vida cristiana sucede lo mismo. Dios es muy paciente con nosotros. Así es. Pero ya cuando tenemos conocimiento, ya Dios espera que actuemos a la altura de ese conocimiento que tenemos. Que, claro, que nuestra manera de vivir sea conforme a lo que decimos ser, ¿no? Que confiamos en Dios. Brevemente, ¿qué sucedió en esta ocasión? Dios, ¿qué hizo por el pueblo, pastor? Pues la historia, ¿verdad? Relata que Dios obra otra vez un milagro, ¿no? Otra vez promueve agua para el desierto, pero ahora la situación cae sobre Moisés, algo terrible para mí, para mi pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí Moisés estaba frustrado tal vez, estaba enojado, pastor. ¿Cómo? Bueno, en caso de Moisés estaba preocupado. Dice el versículo 4, dice allí, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo que de aquí a poco me apedrean? Sí. Entonces ahí Dios le dice a él la indicación en el versículo 5, por supuesto. Pasa de adelante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Es decir, Moisés no se dejó llevar por esta situación, sino que confió en el Señor, le clamó al Señor, le dijo, mira, aquí me van a apedrear, ¿qué hago? Dios le dice, ok, anda y golpea la piedra. Y Moisés hizo así, golpeó la piedra una vez y por ende el agua salió, fluyó y llamaron ese lugar Mesa y Meriba, porque era un lugar de rencilla, de conflicto en Israel, porque estaban tentando a Jehová. Y eso es lo que usted mencionó, pastor. Tentaron al Señor y la respuesta de Dios era, yo los voy a proveer, pero confíen en mí. Algo que me llama la atención es, la lección comienza enfatizando que el crecimiento espiritual del pueblo de Israel se iba a fomentar conforme afrontaran las situaciones, los conflictos, ¿no? ¿Cómo afrontaban ellos las situaciones? El ejemplo de ahorita de Moisés en el versículo 4 es extraordinario, porque Moisés estaba preocupado, estaba tal vez enojado, estaba frustrado, venía viendo un patrón de conducta en el pueblo que era una tras otra, pero toda esa preocupación, toda esa frustración, Moisés no la descargó contra el pueblo, se la llevó a Dios, ¿sí? Qué interesante es o qué magnífico sería que la frustración mía, la frustración de la iglesia, la frustración del líder, siempre la lleváramos a Dios y no a la murmuración y no llegar con el de al lado y empezar a decir, ¿sabes qué? Ya me tiene hasta aquí porque está haciendo esto y lo está volviendo a hacer y lo está volviendo a hacer. No, Moisés nos está mostrando cómo el liderazgo debe de reaccionar. Y no solamente el liderazgo, un hijo de Dios debe reaccionar de esta manera, ¿sí? Así es. Amén. Llevar todo eso a Dios. Muy bien, el tiempo nos está premiando. Vamos al siguiente día, miércoles, brevemente la experiencia de Jetro. Jetro, el suegro de Moisés. Pastor Manrique, ¿puede darnos una cápsula de lo que pasó con Jetro en esta ocasión? Claro, esa experiencia la tenemos en el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 27, y encontramos cómo Jetro, suegro de Moisés, viene y ve a Moisés supremamente atareado, atendiendo a miles de personas él mismo, la gente haciéndole fila desde muy temprano al amanecer hasta tarde en la noche, y entonces Jetro dice, oiga, aquí algo no anda bien.
y finalmente le hace una recomendación y la recomendación, mira, nombra líderes que se encarguen de estos asuntos administrativos para que tú tengas tiempo para las cosas más importantes. Claro. Y entonces el pueblo se organiza y se nombran líderes de 1000, líderes sobre 100, líderes sobre 50, líderes sobre 10 y finalmente esto genera una estructura en el pueblo de Israel que permite que el pueblo avance y sea distribuido administrativamente para que sea atendido por diferentes personas. Y eso alivió la carga de Moisés y por supuesto mejoró el desempeño del pueblo. Lo interesante y lo que yo me pregunto es, ¿por qué tuvo que venir alguien de afuera, Que no era hebreo. que no era hebreo, a decirle a Moisés cómo hacer las cosas? Luego Dios no era el que le decía a Moisés cómo hacer las cosas. Mire, Moisés es un líder bien interesante en la Biblia. Ustedes van a encontrar muchos líderes en la Biblia que toman iniciativas, que ellos hacen las cosas. Y dice, Señor, tengo un plan, bendícelo. ¿Cierto? Y ahí tenemos Nehemías, por ejemplo. Tengo un plan, bendícelo. Pero Moisés no es de esos. Moisés es un líder que solo hace lo que Dios le dice. Y la pregunta es, esta es una de las pocas oportunidades en que Moisés hace algo que Dios no le dice, que se lo dice otra persona. Y lo que está haciendo Moisés aquí es bueno, pero ¿por qué Dios no le dijo, Moisés, organiza el pueblo? Porque Dios también usa a otras personas que incluso, escuchen esto, que incluso no necesariamente tienen que ser de nuestra comunidad, pero que son sabios, que tienen temor de Jehová y que pueden darnos alguna idea que puede hacer que las cosas mejoren. Voy a decir algo en forma respetuosa y espero que ninguno de los que nos está viendo me malinterprete, pero por ejemplo, durante muchos años nuestro himnario adventista fue una compilación de himnarios de muchas denominaciones religiosas. Ahora tenemos ya muchos himnos adventistas en el nuevo cambio en el cambio que hubo últimamente. Pero, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hay buenas ideas de otros y lo que hacemos es tomar esas ideas. No sé si me comprenden el punto. Sí. Muchos de los aspectos de nuestra liturgia, de nuestro evangelismo, por ejemplo, el hacer llamados al altar y todo esto, eso fue algo que Billy Graham popularizó en el mundo y ahora los adventistas somos los número 1 en el mundo, más que los bautistas, en hacer llamados al altar, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muy buenas ideas en otras personas que también temen a Dios, aunque no compartan la misma fe que nosotros, y que nosotros hemos tomado y adoptado. En este caso, llega Jetro, trae esa muy buena idea, y Moisés dice, oye, está bien. No, y Jetro le dice, y si lo haces, Dios te va a bendecir. Papá, mira, haz lo que Dios va a estar contigo. Qué importante que entendamos esto. Miren, aquí encuentro que un líder, ¿cuántos años tenía Moisés? Más de 80 años. Pero era un líder abierto a escuchar. El líder que cree que todo lo sabe, con todo respeto, falta de humildad, falta de mansedumbre, ese líder no lo necesita Dios. Dios necesita un líder, sí, que tenga una visión. ¿Y cuál era la visión? Llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahí estaba la visión del líder. Moisés tiene la visión, pero que además de tener la visión, tenga la cualidad importante de escuchar. Y Moisés tenía esa cualidad importante. Y aquí escucha a Jetro y recibe la bendición. Y pastor, para como añadir a esto, a lo que usted menciona que es muy importante, recordemos de que Jetro vino también maravillado de lo que Dios había hecho con Israel. Es decir, vino con un espíritu también de ver y aprender y de alguna forma no interferir en nada de lo que Dios había hecho por su pueblo o había asignado a su pueblo. Y es importante notar que cualquier idea, cualquier cosa que pueda venir, porque hay mentes que son muy capaces en la administración, en métodos o lo que sea, pero siempre tienen que estar nosotros claros de que no puede ir contrario a la Escritura, contrario a lo que Dios ha revelado a su pueblo como algo particular y peculiar. Es decir, ¿por qué no estamos de acuerdo con la idea de hacer nuestras iglesias semejantes a las iglesias evangélicas, ¿no? Con música y cosas así? Porque eso ya va contrario a la estructura de la iglesia. Luego, pero desde luego. Entonces, simplemente el balance es este, ¿no? Obviamente usted mencionaba esto y es importante entender de que Dios quiere darnos métodos, quiere ayudarnos y los que saben hacer eso nos pueden ayudar. Hay que tener una mente abierta, pero por supuesto no comprometer lo que es principio, que eso es importante notar, ¿no? Pastor, ¿sabe? Me gusta mucho la historia de Jetro, porque dice que Jetro vio todas las hazañas que Dios había hecho, dice, todo el poder demostrado por Dios en Egipto y vino a buscar, ¿sabe?
¿Moisés invitaría a Jetro? ¿O él vino voluntariamente a ver a Moisés? Saben que esto es interesante entenderlo porque tal vez Moisés no le predicó a Jetro, como muchos nosotros es que tenemos que predicarle a las personas para que ellos entiendan, para que ellos comprendan la doctrina bíblica, la palabra de Dios. Pero Jetro vino porque vio. Jetro vino porque miró todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Entonces, esto es algo bien interesante para nosotros. Muchas personas están esperando aceptar la verdad, no por la predicación que estamos dando, sino por la vida que estamos mostrando. Así es. ¿Sí? El poder de Dios se está mostrando en nuestras vidas. Nuestro liderazgo realmente está mostrando que Dios está con nosotros. Jetro fue y reconoció que Dios estaba con Moisés. Amén. Sin embargo, quiero dejar claro que Jetro era temeroso de Dios. Claro, Yo quiero darlo claro. Ustedes van a Éxodo 18:12. Éxodo 18:12, dice Dios en su palabra. Luego tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. O sea, aquí tenemos a un hombre temeroso a Dios. ¿Está bien? Y lo otro, miren el consejo que da. Quiero que vayan a Éxodo 18, el versículo 21. Este consejo es para todo líder en cualquier circunstancia de la iglesia, en cualquier parte del mundo donde esté. Para toda comisión de nombramientos. Éxodo 18, 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que digan la verdad, que aborrezcan la avaricia, que no estén por ganancias ahí o por conseguir dinero, y ponlos sobre el pueblo como jefes de 1000, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo. Cuando nombramos a alguien en posiciones dentro de la iglesia, tiene que cumplir estas características. Amén. Que amen profundamente a Dios, que sean dignos de confianza, que odien las ganancias deshonestas, porque necesitamos gente así para liderar el pueblo. Muy bien, vamos con esto al último día, al día jueves, el pan de agua de vida, el pan y el agua de vida. Esto, por supuesto, es una alusión a lo que la Biblia menciona es en realidad el pan de vida, que es Cristo, ¿no? Brevemente, en Juan capítulo 4 está la historia de Jesús y el encuentro con la mujer samaritana. En el versículo 7, ¿no es cierto?, esa mujer se encuentra con Cristo y Jesús le dice, dame de beber. El versículo 15, el versículo 13 y 14, menciona a Jesucristo una respuesta a ella cuando empiezan el diálogo con ella. Él le dice a ella, versículo 13 y 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este es el propósito de Dios en darnos esa agua, de que ese Espíritu Santo, el agua que es el símbolo del Espíritu Santo, esa experiencia que Dios quiere que tengamos en el corazón, de que fluya de nosotros el amor, la entrega, la confianza en el Señor. Y brevemente, también vayamos al capítulo 6 de Juan. Allí Jesús hace eco al quién es el pan. ¿Quién es el pan? Es decir, Cristo quiere vivir en nosotros, quiere estar en nosotros. Y versículo 31 quizás presenta allí Cristo lo siguiente. O mejor dicho, vamos al versículo 35 por el tiempo. Jesús dice allí, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué podemos decir al respecto en estos segundos que nos quedan de esta historia? Agua y pan son necesarios para vivir. Pero más importante que el agua y el pan física es el agua y el pan espiritual. Jesús provee de esa agua. Y cuando ustedes seguimos analizando el tema del agua, que el tiempo no nos lo va a permitir, ríos de agua viva manarán de cada uno de los que aceptemos esa agua. Dios quiere darnos su espíritu para que estemos saciados, para que estemos llenos, para que no tengamos necesidad de nada, para que vivamos felices. Y si nos alimentamos de Él cada día, tendremos una vida creciente espiritual. Lo más importante de estas historias es que cada parte de estas historias apunta a Cristo. El agua que vimos y los alimentos que vimos, todos representan a Jesús. Amén. Es hermoso. Es hermoso escuchar cómo Dios está dispuesto a llenarnos, a saciarnos ese vacío que tenemos dentro y solamente Él puede hacerlo. Nosotros, así como el pueblo de Israel, podemos estar teniendo sed
cada vez, estar buscando agua constantemente como lo hizo el pueblo de Israel, porque todavía no se habían aferrado de esa fuente de vida que era Cristo Jesús. Una vez que lo hacemos, jamás volveremos a tener sed. Amén. Amén. Y por Amén. eso el mejor alimento, el mejor plato que podemos tener es a Cristo, su palabra. Así que les invitamos a que ustedes puedan probar de Jesús, tomar tiempo en su palabra, recibirlo en el corazón para que a través de ti pueda fluir no solamente vida, pero vida en abundancia. Que Dios te bendiga y te guarde. Deslizas la pantalla en medio del ruido, buscando la paz sin poder encontrarla. Muestras seguridad, pero en realidad guardas un silencio que te llena de ansiedad. Por supuesto, te distraes porque de alguna manera debes sobrevivir a la batalla que enfrentas. ¿Será que esa guerra no está afuera, sino dentro de ti? Toda batalla requiere una armadura. ¿Te estás preparando para enfrentarla? El conflicto se acerca, está a la puerta, pero hay una promesa. No has quedado indefenso. Existe una armadura No es de acero ni de piedra, Pero es inquebrantable. invencible, y eterna. Conoce la verdad que te mantiene firme, la justicia que te cubre, la paz que va delante de ti. La fe que te sostiene cuando todo falla. y el poder inquebrantable. Porque la lucha es real. Pero más real es la victoria. Este otoño, acompáñanos mientras aprendemos a estar firmes. Despierta, Prepárate. revístete, Y encuentra tu armadura. prepárate para el conflicto que viene.